Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Natasha Sheikh, muy feliz de compartir ese espacio con ustedes para volver a nuestra esencia. Miren que muchas veces se nos olvida que ese camino a la santidad al que Dios nos llama, a ti y a mí, está en esa cotidianidad que vivimos constantemente. Y gran parte de nuestra cotidianidad crece y nace y se da en la familia. Y es en la familia donde tenemos cada día la oportunidad de ser esa mejor versión de nosotros mismos, de santificarnos y de santificar a quienes están a nuestro alrededor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo abrazamos esos desafíos que tenemos constantemente y desde qué perspectiva lo estamos haciendo? Eso hemos conversado con Isabela Orellana, ella es venezolana, locutora católica, mamá y esposa, que desde una herida profunda de su historia personal descubrió la invitación que Dios le estaba haciendo de hacer todas las cosas nuevas con su gracia. Aquí les dejo su historia y su testimonio. Muy bien, y de testimonios de vida siempre aprendemos porque las historias de nuestros hermanos y nuestras hermanas en este caso son a veces espejos, pero también son esos modelos que nos permiten adentrarnos un poco en nuestro mundo interior y cuestionarnos, preguntarnos. Por eso hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con esta invitada que ven en pantalla, quien no he tenido la oportunidad de conocer en persona físicamente, pero gracias a la tecnología y a estas conexiones que se permiten. Ella es Isabela Orellana, locutora católica. Tuve la oportunidad de que ella me entrevistara a mí en Radio María Colombia, pero sobre todo es esposa, es mamá y de eso vamos a hablar, Isabela, precisamente, de cómo construir familia, cómo ir recorriendo ese camino de hacer familia, que es el núcleo más importante de la sociedad, es el sueño de Dios para los hijos a los que ha llamado a construir familia y en medio también de las vicisitudes del mundo actual. Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Natasha. Un placer estar aquí compartiendo contigo y con toda tu audiencia. De verdad que estas plataformas son una gran oportunidad, no solamente para acercarnos, sino para comprender muchos de nuestros procesos y sobre todo esa necesidad de llevar a Dios a nuestros ambientes cotidianos, hacer presente a Dios en el mundo con nuestro testimonio de vida coherente y sobre todo con el amor y la paz. Y qué mejor ejemplo que la familia para tal fin. Que la familia. Creo que hemos olvidado ese aspecto fundamental de la familia por el mismo corre-corre diario, Isabela. Muchas veces estamos en cumplir con las necesidades básicas de cada día y se nos olvida la esencia, el núcleo, los lazos que estamos creando, formando y el aporte que como padres le estamos dando al mundo, le estamos dejando a la sociedad al formar niños, educar hijos para Dios. A mí me encanta porque hay un padre, el sacerdote argentino Javier Milei, habla mucho, Javier Milei, perdón, el sacerdote Javier Olivera Rabasi, estaba pensando en el presidente, habla mucho de la necesidad de educar hijos para Dios. A veces estamos muy enfocados en que sea el mejor colegio, la mejor universidad, la carrera profesional, el deporte, pero ¿dónde queda esa esencia que estamos permitiendo que nuestros hijos desarrollen como hijos de Dios? Tú como mamá, ¿cómo has ido descubriendo ese camino? Pero comencemos por ti, Isabela Orellana como mujer, ¿cómo fue descubriendo ese camino para después transmitírselo a sus hijos? Bueno, Natasha, ha sido un proceso muy largo eh, en el que Dios me ha ido conduciendo paso a paso desde distintos escenarios. Lo primero que quiero hacer en este momento es dedicar este programa a todas las familias que están viviendo en conflicto, sobre todo aquellas mujeres que desean cambios y que tienen a lo mejor una fe muy profunda, pero no saben cómo encauzarla por temor, por miedo, por vergüenza. A cada una de esas mujeres y hombres también, pero quiero dedicarle especialmente a las mujeres estas palabras porque evidentemente somos mujeres y sabemos que la mujer pues tiene ese don especial, ¿no? Eh, quiero decirles que siempre Dios hace nuevas todas las cosas. Y en ese sentido, pues puedo decir con toda autoridad, con toda autenticidad y simplicidad también, que he encontrado a Dios justamente en la familia, en esa realidad teologal que se presenta cotidianamente en la familia. Es muy importante que reconozcamos esto. No quiero hacer de este espacio un lenguaje autorreferencial, sin embargo,
me voy a permitir contar brevemente algunos episodios para ilustrar justamente lo que quiero enmarcar acá, y es esa oración que dije al principio, Dios hace todo nuevo. Bueno, evidentemente, en mi caso, me desarrollé en el seno de una familia bastante controversial, con mucho sufrimiento, con muchas, situaciones difíciles. No quiero ahondar en eso porque es un proceso que estoy perdonando por gracia de Dios, por circunstancias. Una familia en donde todo el mundo opinaba, no estaba Dios presente. Y si bien es cierto que sí, la parte de la educación de los hijos y la formalidad, todo ese tipo de cosas, bueno, que son necesarias, pude haberlas recibido desde muchos espacios. Te puedo decir que ese sentido de hogar, de contención, de protección, no lo tuve, ¿no? A tal punto que había un abandono extremo. No lo estoy cuestionando, tampoco lo estoy justificando, simplemente lo estoy haciendo vida, ¿no? Porque justamente Dios se valió de eso para lo que vino después. Y entonces en ese sentido siempre había una lucecita, ¿no? Yo soñaba mucho, Natasha. Soñaba con una familia, soñaba con ser profesional, soñaba con ser mamá, con tener un esposo, con revertir todo aquello. Y a pesar de aquella situación que, bueno, en muchas circunstancias tuve que presenciar algunas, eh, no sé qué palabra utilizar porque no quiero tampoco herir a nadie, sino más bien quiero buscar siempre puntos de encuentro, pero situaciones de mucha inmoralidad, bueno, tantas cosas que podría decir. Había una luz, y es que mi mamá siempre iba a misa. Mm. A pesar de su precariedad teologal, por llamarlo de alguna manera, ella recibió de su familia una educación cristiana, sumergida en un gran sufrimiento. Bueno, esto no viene al caso en este momento, pero ella siempre iba los domingos a misa, en medio de la realidad. Y yo nunca puse objeción, es decir, era parte contra viento y marea, era parte de la dinámica familiar. Y todo aquello, evidentemente había la comunión, había la formación, en el colegio católico. Siempre desarrollé una relación muy, muy, muy bonita, muy profunda, muy particular con los sacerdotes en los colegios, con las religiosas, porque me gustaba estudiar mucho. Y poco a poco, bueno, me fui enmarcando en cierta rigidez, tal vez en defensa propia, bueno, por querer revertir todo aquello. Pero bueno, Dios me fue formando, y para tratar de resumirlo, porque insisto, no quiero hacer de esto un espacio autorreferencial, quiero dirigirme una vez más, lo repito, a todas las mujeres que quieren hacer de su escenario algo nuevo. Bueno, me caso, me gradúo con muchas dificultades, porque no tuve, en mi vida universitaria, tuve muchas situaciones, muchas desavenencias que no me permitían pues tener una vida universitaria como cualquier otra. Pero yo pues dentro de mi disciplina tenía entre ceja y ceja graduarme, tener una profesión, bueno, ser mamá, pero ser también una súper ejecutiva con unas exigencias que evidentemente Dios desmenuzó, desbarató, ¿no? Y las volvió a armar. Y bueno, me caso a mis 23 añitos, y mi marido también venía con su mochila, y se unen dos realidades y comenzamos los dos a buscar. Pero estaba allí ese foco, por ejemplo, de mi lado, de que siempre estaba la Eucaristía, esa formación allí. Dios no me abandonó nunca. Y bueno, fui entendiendo de manera gradual esa presencia de Dios en mi vida en medio de situaciones de gozo, de alegría, de sufrimiento. Fui sanando todo aquello en esa maternidad. Te cuento a manera testimonial que cuando yo tuve mi primera hija en brazos en la clínica, eh, sentí una presencia de Dios increíble. No me gusta sobrenaturalizar las cosas, porque yo siento que, insisto, la presencia de Dios es en la vida cotidiana. Pero Él Pero también se sí, manifiesta de forma sobrenatural y a veces tenemos esa capacidad de experimentarla, que Él nos regala esa gracia. exactamente, exactamente. Y entonces, bueno, él se manifiesta a cada uno de una manera individual, auténtica y personalísima. Y yo tenía a mi muchachita en brazos, y yo le dije a Dios y le dije a mi hija, ¿qué amor te voy a dar? No tengo amor para darte. Dios mío, dame amor para dárselo. Esa fue una oración Del tan alma. profunda del alma. Dame amor. O sea,
no recibí amor. O sea, ahí me di cuenta, es como que se me hubiese pasado una película de todos los conflictos que tuve que ver, de toda mi realidad. Evidentemente siempre, en medio de mucha controversia, estaba mi relación con mi mamá, pues, que me había llevado sutilmente a Dios, con muchos tropiezos, pero cuando hice esa oración, sentí que mi hija bebecita me miró, la abracé y ahí comenzó la historia. Ahí comenzó la historia. Y nosotros cuando nos decidimos a buscar, cuando nos abandonamos en esa presencia, hacemos lo que podemos y Dios se encarga de lo demás. Él va direccionando, Él va, bueno, destruyendo planes personales, colocándolos de Él y nos va mostrando y nos va mostrando el camino. Pero bueno, sobre ese tema tenemos mucho de qué hablar, pero bueno, no sé si esto básicamente contesta la pregunta, pero bueno, después vino mi segunda muchachita. Ya mi hija grande tiene 19 años, la chiquita tiene 15, la grande está en la universidad, está estudiando psicología y bueno, hemos vivido realmente en el seno del hogar, esas cosas que no se muestran en las redes, una realidad teologal muy bonita, sobre todo porque yo siento que en este tiempo es necesario decirle a la gente que tenemos que comenzar a construir familias y a entender que Dios está presente en esas iglesias domésticas. Y eso lleva siempre un proceso, un sí. Si María no hubiera tenido el apoyo de Joaquín y Ana, San Joaquín y Santa Ana, no se hubiera materializado esa misión. Lo mismo en pequeña escala sucede con cada uno de nosotros. Es tan lindo entenderlo, sobre todo desde nuestra posición como mujer, entender la importancia de ser mujer en el buen sentido, de esa presencia y de seguir adelante, pero sobre todo confiando infinitamente en la misericordia de Dios. Mi testimonio, Natasha, no es un testimonio que va a impresionar, es un testimonio de una mujer normal y corriente que ha vivido su proceso y que lo sigue viviendo y que sigue iluminando cualquier realidad, por muy oscura que parezca, desde esa verdad de ser y hacer familia. Exacto. No sé si esto ha contestado tu pregunta, pero bueno, podemos seguir conversando. Completamente, completamente, Isabela, porque lo que dices tú es fundamental, sobre todo porque creo que hoy es un llamado fundamental el construir esas familias a la luz de Dios. Y muchas veces creemos que se construyen esas familias, que las familias para construirse a la luz de Dios, a la luz del plan que Él ha querido y quiere constantemente hacerlo, se requiere tener todo perfecto, que la mamá sea una santa, que el papá sea un santo, que no hayan problemas, que no hayan conflictos, que no hayan necesidades, que todo se maneje de la mejor manera. Y es todo lo contrario, es en la familia donde el llamado a santidad se hace más latente, más presente, más constante y donde cada circunstancia está permitiéndote, yo lo veo así, una invitación que Dios te está haciendo, que Jesús te está haciendo, para perfeccionarte en eso que necesitas mejorar, o sea, para perfeccionar eso que careces. Entonces, digamos, la paciencia, pues los hijos vienen a desarrollarte la paciencia, el esposo, la humildad, la sencillez, son muchas cosas que nosotros vamos forjando y formando dentro de la familia. Y tu testimonio es muy poderoso precisamente porque viene la gran pregunta que muchos nos hacemos y que muchas personas inconscientemente, o por no encontrar a Dios, o por no tener esa búsqueda interior, no saben cómo responder. ¿Cómo hago yo primero para cortar esa historia de mi vida, hacer todas las cosas nuevas en Jesús, pero sobre todo, cómo puedo dar algo que yo no tengo? En este caso, tú, que no tenías amor, que no habías recibido el amor más necesario de un individuo, que es el amor de una madre y de un padre, el que define la identidad del ser humano. ¿Cómo fuiste construyendo a esa mujer, a esa mamá y a esa esposa, dada esa carencia que tuviste en tu infancia? Vaciándome de mí misma, Natasha. Esa podría ser la respuesta que enmarque esta pregunta que me estás haciendo. Vaciándome de mí misma y llenándome con Dios, pero con naturalidad, con mucha perseverancia. Perseverancia en lo que estaba sintiendo en mi interior. Muchas veces vivimos una fe poco auténtica y este es un llamado que hay que hacer a los laicos. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, también creo que lo experimenté. Cuando nosotros vivimos un proceso de conversión, en mi caso no estoy hablando de una conversión así que vi luces y que hubo una sanación. No, en todos mis procesos ha intervenido la ciencia, ha sido algo muy natural. O sea, es la cotidianidad a la que estamos siendo llamados todos, ¿no?
pero no sé, yo siento que hacer todo nuevo viene justamente de esa entrega y de esa vivencia, de esas realidades cotidianas que nosotros vamos experimentando en nuestro día a día. Y así vamos descubriendo su presencia, su poder en nosotros, en momentos de alegría, en momentos de tristeza, en momentos de gozo, pero sobre todo vamos comprendiendo los procesos anteriores y vamos dejando que Jesús entre en esa herida, como ocurrió con el encuentro entre Jesús y la samaritana. A mí me gusta mucho ese pasaje, me identifico mucho con las mujeres del Evangelio, pero en especial con aquella mujer, porque Samaria puede ser nuestro corazón, un lugar de conflicto, un lugar dividido, un lugar que nadie quiere visitar, incluso nosotros mismos, un lugar desconocido. ¿Qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a buscar cómo, bueno, nos abrimos a la gracia a través de una lectura, dejando que la vida de algún santo permee en nosotros, buscándolo en las celebraciones eucarísticas. Yo he sentido mucho acompañamiento sacerdotal. Y entonces, bueno, cada uno, pues, en la belleza, en un árbol, pues ahí vamos dejando que Dios permee, ¿no? Pero Jesús entra y llega a sanar, y la buena noticia es que Él entra por esa herida. No podemos desestimar la herida, más bien es una bendición. Entender que ese pasado oscuro, todos pasamos por desavenencias, todos pasamos por dificultades, y esa es la gran verdad. Entonces ahí está la cruz, en ese pasado que no logro perdonar, y entender que el perdón es un proceso que lleva su tiempo, muchas veces tiene sus separaciones. En este momento hay muchas familias divididas. Yo he vivido esa realidad desde mi infancia, porque muchas veces heredamos problemas y conflictos que no son nuestros. Problemas entre suegras y nueras, entre cuñadas, y cuando no está Dios presente o cuando no ha habido una verdadera convivencia en Cristo, sino más bien muy mundana, pues bueno, vienen esas divisiones porque no se comprende. Entonces cuando Dios llama a uno, evidentemente vas a ser visto como raro porque obviamente te, te separas de todas esas realidades que se viven y empiezas una vida nueva. Pero el punto es que Dios entra allí para sanar, para identificar, no para maquillarlo. Y entonces desde esa verdad vamos comprendiendo, tienen que haber muchas veces procesos de distanciamiento necesarios, y cuando nosotros nos disponemos a orar por esas personas, a entender esa realidad, Dios va haciendo su obra de una manera tan sobrenatural, tan creíble, que resulta muy fácil identificar su presencia. No estamos hablando de unos milagros, porque a veces queremos vivir una fe milagrera que se escapa de nuestra verdad humana. Dios se hace presente en nuestra humanidad. Y entonces vamos comprendiendo, wow, aquello que yo viví, y vamos madurando, y vamos avanzando. Entonces, bueno, aquellos sueños que yo tenía de ser todo, quiero ser mamá, quiero ser empresaria, quiero ser, bueno, Dios me fue canalizando, y ¿por qué no? Desde este servicio que estoy haciendo para Él, también estoy ejerciendo mi profesión, también estoy, bueno, sanando también muchos procesos. Es decir, él se las ingenia para hacerlo todo nuevo y va buscando los caminos y los mecanismos para tal fin. Y entonces, bueno, te podría decir que la verdad es vaciarnos de nosotros mismos. El abandono es muy importante. Abandono no tiene nada que ver con estar allí abandonados, lanzados en un sofá, no queridos en su voluntad. Bueno, Señor, esto es lo que tú quieres para mí. Te voy a poner un ejemplo muy práctico que puede resultar tonto, pero yo quiero también desde el punto de vista cotidiano que la gente entienda lo que deseo transmitir. Yo tengo en mi casa un perrito. Ese perrito llegó en la pandemia y mi hija pequeña tenía varios años pidiéndome el perrito, yo me negaba al perrito. Y poco a poco entendí que era necesario recibir el perrito, pero cada vez que cada uno se va a sus actividades, pues a quien le toca recoger las cacas del perrito es a mí. Claro. Y entonces, yo, bueno, toda malhumorada, y después dije, Señor, te ofrezco esto. O sea, te ofrezco esto. Vamos a recoger la caca del perrito y miro los ojitos del perrito. Eso por un ejemplo muy simple, ¿no? Y cuando nosotros ofrecemos esas pequeñas cosas que no se ven, nuestra vida comienza a convertirse en una realidad teologal en todos los espacios en donde hacemos vida. Porque muchas veces cuando somos transformados y cuando sentimos ese llamado, queremos hacer muchas cosas y Dios lo permite, nos da muchos espacios y nos da muchos lugares y nos permite a veces hasta viajar por todo el mundo y damos conferencias y nos sentimos importantes, pero después Él nos llama y nos dice,
Isabelita, Natasha, María, Josefa, ven para acá, te quiero aquí. Te quiero aquí viviendo esto que resulta insignificante, pero para mí es importantísimo. Verle los ojos a nuestros hijos, entender y comprender y abrazar sus rabietas, entender que la adolescencia, en lugar de ser una etapa difícil, es una etapa preciosa. Y así en ese día a día, a pesar de cualquier situación que se esté viviendo, Dios nos va asistiendo de una manera muy sobrenatural, pero muy humana. En este momento hay muchas familias divididas, Natasha, y por eso yo comencé este programa, esta entrevista, hablando de eso, porque hay muchas mujeres que a veces no se acercan a esa verdad de Dios por temor, por temor a ser juzgadas, porque muchas veces se generan esos preceptos y bueno, es la estructura, es la familia, pero ¿qué tal esa mujer que se divorció? ¿Qué tal esa mujer que vive a lo mejor con su marido una realidad dificilísima? Bueno, vamos a encauzarlo, vamos a ver si Dios puede transformar todo eso en una lámpara. Bueno, el Evangelio de hoy nos habla de Del- ser luz, de Di- ser luz. Completamente. Y quisiera que nos enfocáramos en ese valor tan poderoso. Son muchos los santos que nos lo recuerdan. Y creo que Padre Pío es uno de los que se me viene a la mente en este momento, porque justo ahora que estamos grabando la entrevista es el día del Padre Pío. Él habla de que hay que abrazar y dar gracias por esas pruebas, por esas dificultades, por ese dolor que se nos presenta en ese momento de la vida y que fue lo que nos impulsó a subir la mirada al cielo, al elevar nuestro corazón a Dios y a reconocernos incapaces en muchas situaciones de nuestra vida. Pero esa incapacidad, ese dolor, esa rabia, ese vacío, esa cruz, ese trauma, lo que nos va a impulsar a crecer en vida espiritual. Y hoy en día, Isabela, cuando nos han hecho creer que el éxito está afuera, el éxito está en recibir los aplausos, el éxito está en recibir el reconocimiento de las personas de afuera, del mundo, poco valor le damos a lo que ocurre en ese núcleo familiar, en ese sencillo hogar de Nazaret, donde está la mamá, el papá, los hijos, con distintas realidades, con distintas situaciones, pero donde hay una mujer y un hombre que están dispuestos a sacrificarse, a entregar el amor, a abrazar el sufrimiento para buscar, digamos, darle el impulso que esa familia necesita en ese momento. ¿Cómo fuiste tú en tu vida personal vaciándote y experimentando ese amor sobrenatural de Dios en todas las cosas? Porque yo sé que es muy difícil expresarlo en palabras, pero cuando uno lo empieza a vivir, cuando uno empieza a ofrecer lo que decías tú, esos pequeños sacrificios, y decimos sacrificios porque nos cuestan a nosotros, para otra persona no es un sacrificio, pero para mí esto o aquello sí es un sacrificio. ¿Cómo empieza uno a llenarse de esa sabiduría divina para ofrecer esos sacrificios y ver cómo se va transformando a nuestro alrededor de forma natural? En el amor diario, en esa entrega como mamá que me permitió sanar todos esos espacios que necesitaban ser sanados, en ese sacrificio ofrecido pero con amor, sin peso, bueno, en todas esas realidades en las que Dios va con su pedagogía permeando en nuestros corazones. Él conoce también, Natasha, cuando hablabas de las necesidades humanas, Él conoce nuestras necesidades humanas y las sacia también. Y eso es interesante tenerlo en cuenta. Pero no podemos quedarnos estancados en una sola escena, sino que Él poco a poco va haciendo su obra en nosotros y va mostrándonos. Entonces, bueno, en ese día a día, pero sí en mi vida espiritual hubo muchos momentos y, bueno, revelaciones interiores que me hacían sentir su presencia de una forma espectacular. Por ejemplo, dibujitos de mis hijas. En momentos de dificultad, te cuento un episodio breve. Cuando salí en estado de mi segunda hija, bueno, con muchos tropiezos, era algo increíble porque me costó, ¿no? Eh, Salgo en estado de mi segunda hija y había sido diagnosticada como, bueno, como infertilidad. Y cuando se me olvida el tema, en medio de una gran alegría, pues salgo en estado y aquello fue, bueno, lo más deseado del mundo. Bueno, pero mi oración en ese momento, antes de tener a mi segunda hija, de concebirla, mi oración era, ¿será mucho pedir otro hijo? Y claro que sí. Y llegó. Y había momentos en los que mi hija grande, cuando nació la chiquita, mi hija grande tenía 4 años, me hacía muchos dibujitos, me dibujaba rosarios. Pero al final del embarazo, esto es lo que quiero llegar, como en el quinto mes,
bueno, contraigo una infección urinaria, nos habíamos ido a un lugar de veraneo y contraigo una infección y bueno, entre muchas controversias, el doctor decide que me tengo que acostar en la cama, ¿no? Y fue una experiencia espiritual muy fuerte porque me sentía muy incomprendida en todo sentido de la palabra. Es como que, bueno, levántate de ahí, no te está pasando nada. O sea, Dios permitió aquello, ¿no? Los doctores no sabían mucho cómo manejar el caso y bueno, me daban unas contracciones muy dolorosas. Pero en medio de ese proceso, bueno, estuve acostada desde el quinto mes, imagínate, hasta el séptimo mes. Bueno, nació prematura, pero dio chance de madurar sus pulmoncitos y todo eso. Mi esposo se iba al trabajo, pues bueno, tenía escasa ayuda. Y mi hija chiquita estuvo conmigo acompañando, la grande, perdón, acompañándome durante todo ese proceso. Bueno, entonces en ese proceso te imaginarás lo que significa estar acostada todo el día. O sea, te cuento que me levantaba a bañarme y me venían las contracciones y bueno, me daban las medicinas y no, bueno, fue una cosa un poquito extraña. Tal vez hubo un poquito de ansiedad, de nervios por querer tener la muchachita, temor a perderla y bueno, todo eso se materializó en eso que me estaba pasando Pasando. que ni yo misma comprendía, pero justamente comencé a sentir allí, en ese episodio de dolor, de desesperación, acostada en una cama, no encontraba qué hacer, la presencia de María, el acompañamiento a través de esos dibujitos que me hacía mi hija, sin ningún tipo de espontánea. Llegaba a su colegio, lanzaba en un costado su backpack y me dibujaba rosarios. Y entonces comienzo a rezar con más ahínco el rosario, con mi esposo. Y bueno, allí ocurrieron cosas muchas que mi corazón guarda, pero que me animaron y que me acompañaron en ese momento necesario, porque Dios permitió eso para que yo comprendiera el valor del sacrificio, el valor del sufrimiento. Cuando el médico me dice, de ti depende que esa bebé nazca o no, de ti depende, no, depende también de mi voluntad, pero también, depende también de Dios. Entonces, ir comprendiendo todas esas cosas y bueno, así como ese episodio, hubo muchos en el curso de mi vida, procesos de enfermedad, procesos también, bueno, situaciones sociales, situación país, bueno, tantas cosas. Y he sentido de verdad, en medio de mi pequeña iglesia doméstica, una asistencia de Dios espectacular. Me atrevería a decir sin merecerlo. ¿Por qué sin merecerlo? Porque tenemos que considerar que no somos nada Ujú. y que Dios nos llama a estar en su presencia desde ya, pero entendiendo que Él siempre permite todo, entendiendo que tenemos que invitarlo a formar parte de nuestra realidad y tenemos también que disciplinarnos en tal fin. Yo creo que estamos viviendo tiempos, más bien, la gente habla de tiempos oscuros, yo creo que estamos viviendo tiempos santos. Estamos viviendo tiempos en donde han salido una cantidad de iniciativas de evangelización. Hay una cantidad de personas contando testimonios, uno más maravilloso que otro. Yo me detengo ahí, no es porque esté tratando de naturalizar muchas realidades, no, pero hay que iluminar todos esos lados oscuros sin necesidad de ser moralistas, con nuestro testimonio de vida coherente, sobre todo que viene de ese amor que solamente Dios puede darnos y que solamente Dios puede usar para transformar y convertir toda realidad en una oportunidad y sobre todo en santidad. En Es lo más santidad, importante. completamente. Ese llamado a la perfección que nos hace. Alguna vez compartí en las redes ese deseo que Dios tiene de ser santas y muchos no entendían, pero te volviste loca, ¿cómo que quieres ser santa? Nadie puede ser santa. Yo decía, pero es que no hemos entendido que ese es el fin y el objetivo que Dios tiene para cada uno de sus hijos, sean perfectos como mi Padre es perfecto y Él está allí socorriéndonos, no con nuestras propias fuerzas, con la gracia de Él y por supuesto con ese deseo y esa decisión profunda de nuestra razón y de nuestra voluntad para seguir ese camino. Mencionaste tú como la Eucaristía, que tu mamá de cierta manera practicaba en medio de su inconsciencia, fue lo que te fortaleció a ti y te permitió reconstruir tu vida desde la fe y desde la fortaleza que Dios nos da. ¿Qué otros sacramentos, qué otras herramientas que provee nuestra fe, que nos da nuestra fe, te ayudaron a crecer espiritualmente, a llevar el amor de Dios a tu familia, a llevar la presencia de Dios a tu hogar constantemente? El amor conyugal, evidentemente, eso
creo que es lo primero, pero el amor conyugal acompañado de la presencia sacerdotal, el acompañamiento sacerdotal que no llegó como una recomendación. A mí me hace mucha gracia porque muchas personas, bueno, cuando lo ven a uno, pues no encaminado, pero intentando seguir el camino correcto, ¿no? Me dicen, Isabela, recomiéndame un sacerdote, o a veces recomiéndame un cura, o a veces como un tono muy despectivo. Eso no es así, eso llega cuando lo buscamos. Y entonces, en ese acompañamiento sacerdotal, en el sacramento de la confesión, he sentido una misericordia tan grande, pero tan grande, que bueno, por eso lo ilustro con ese pasaje entre Jesús y la samaritana, porque es un episodio que puede llevarse a contexto y podemos sacar mucho provecho espiritual de él. ¿Quiénes son las samaritanas del siglo XXI, Natasha? Vamos a ilustrar eso con nuestras verdades. Hay muchas personas, por ejemplo, y lo he visto, que se acercan al sacerdote antes de la celebración eucarística o después de la celebración eucarística, pidiéndole al Padre que bendiga el agua bendita, sin tener idea de que ese es un sacramental, sin tener idea de, bueno, de tantas cosas. Y he visto cómo los sacerdotes eh, pedagógicamente conducen a aquellas personas, como ocurrió conmigo. ¿Cómo no? Vamos a bendecir el agua, pero mira, allá al final del pasillo está un sacerdote que está confesando. ¿Por qué no te acercas? ¿Desde hace cuánto tiempo no te confiesas? En un tono que algunos lo reciben bien, otros lo reciben mal. Esas son las samaritanas, las que llegan buscando saciar su sed. Por eso pongo el ejemplo del agua, porque entonces utilizamos los sacramentales sin tener la menor idea de lo que significa, como si fuese magia. Y no, Dios no hace magia, Dios nos transforma. Y Dios permite el sufrimiento. ¿A qué padre le gusta decir no? Ayer justamente estaban almorzando en casa una pareja de amigos médicos y hablábamos de ese no. Cuando tenemos que decir no a nuestros hijos nos duele muchísimo. Y conforme van creciendo nos cuesta más, porque al principio puedes consolarlos con un juguetico y un chocolatico, pero después va costando más. Y entonces, bueno, ese no como padre, como madre, se asocia al no de Dios para nuestras vidas. Cuando Él cierra una puerta, Natasha, Él va a abrir 10 más. Y si nosotros aceptamos en ese momento esa puerta cerrada y que no es nuestro lugar, que no es nuestro momento y que tenemos que aprovecharlo y que Él nos va direccionando, pues bueno, muchas cosas hermosas espiritualmente comienzan a ocurrir. Y eso es lo importante, porque si no nos dejamos llevar por la vanidad del mundo, y yo no quiero en este momento sonar gnóstica o sonar sobrenaturalizada en todo. El mundo y las verdades del mundo son necesarias. Necesitamos desarrollarnos como seres humanos, necesitamos estudiar, necesitamos mucho esa realidad material también, porque, bueno, Dios provee y también necesita de nuestro esfuerzo, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad. Pero más allá de eso que hay en nuestra intimidad, en nuestro corazón, nos vamos dejando llevar por la corriente y nos vamos dejando apabullar por la mentira que el mundo nos ofrece, y es una felicidad que jamás nos va a saciar. Nos sacia por un ratito y Dios lo permite, pero al final de los tiempos hay una realidad interior. Y cuando esa realidad interior está llena primeramente, cuando con nosotros cumplimos lo que Dios nos pide en el momento preciso y vivimos el presente también con amor, con confianza, con ilusión, con esperanza, no nos detenemos en el pesimismo paralizante, pues bueno, todo va a ir cursando según lo que Dios nos va planteando. Y ahí pues va ocurriendo ese gran milagro que esperamos para cada uno de nosotros, que es su revelación en nuestra vida. Completamente, una revelación bastante personal, muy cercana, y nace desde ese reconocimiento que somos hijos suyos, pero sobre todo de reconocernos humildemente necesitados. Creo que una necesidad que tenemos hoy como hijos e hijas de Dios es ser humildes, la gracia de la humildad. Si uno lee la vida de los santos que tú mencionabas, lo importante que es empezar también por ese camino, los sacramentos, adentrarse en la vida de los santos. Uno dice, si ellos se sentían pecadores y incapaces, que no podían, que no tenían que eran indignos de recibir el favor de Dios, yo digo, ¿qué nos espera a nosotros? Que estamos como escalones debajo de muchos santos, pero sobre todo cuando uno analiza su vida, uno ve que lo que más tenían los santos, hablando en términos coloquiales, era la humildad, ser humildes, el reconocerse incapaces de muchas cosas, el reconocerse pecadores, necesitados de la gracia. Y cuando nosotras, a través de esa herida que tú mencionabas, de ese dolor, de esa incapacidad, esa primera oración que hiciste cuando tuviste a tu hija,
es una muestra de humildad, reconocerte incapaz humanamente de darle ese amor porque tú no lo recibiste, pero reconocer que hay un ser más grande que tú, que es tu papá, que te creó, que sabe perfectamente lo que necesitas y pedírselo con esa humildad de un niño pequeño. Es así, es así. Y la humildad cuesta mucho, ¿ah? Cuesta mucho conquistarla y trabajarla. A mí me ha costado mucho trabajar la humildad. Y en el camino espiritual y en nuestras comunidades también podemos caer en una soberbia que hace mucho daño. Porque ¿qué pasa? No, creernos, bueno, ya canonizados, ¿no? Empezamos a sentir, es que es así, el proceso nos llenamos de gozo y nos llenamos de mucho amor. Entonces, lo que nos creemos, ay, perfecto, pero ahí es cuando Dios nos tumba, permite que seamos tumbados del caballo para, bueno, poner en práctica lo que hemos aprendido y lo que hemos recibido. Y sobre todo, esa misericordia que hay que llevar a los demás. Entonces, al sentirnos indefensos, por ejemplo, puse ese ejemplo cuando estaba en cama, que me mandaron reposo, que tenían que hacerme todo, pues bueno, ahí estoy necesitada de los demás, necesitada de Dios. Ahí se va todo, ¿no? Y entonces ahí te vacías de ti misma y comienzas a sentir su presencia, ¿no? Pero la humildad es una virtud muy necesaria y hay que pedirle a Dios definitivamente mucha humildad. Y hay algo que quiero referirte, Natasha, eso nos pasa a nosotros los laicos. Hay que eh, eh, hacerle saber a los laicos que la santidad también está en la puerta de al lado. Ujú. La exhortación apostólica del Papa Francisco a mí me gusta mucho, Gaudete et Exultate, porque nos enseña sobre los santos de la puerta de al lado. Esas personas están los santos institucionalmente reconocidos por la iglesia que nos animan a nosotros luego de largos procesos. La iglesia los reseña, los hace públicos para animarnos a nosotros. Ahora hay muchos testimonios de laicos y laicas. Pero el tema de los santos de la puerta de al lado, esa abuelita, esa vecina que siempre está pendiente de llevarte la comida, de tus hijos, que te saluda con amor, esa, esas pequeñas gestos, bueno, nosotros vamos entendiendo que también hay santos en la puerta de al lado y que nosotros podemos ser esos santos de la puerta de al lado. Pero definitivamente reconociendo nuestra miseria, nuestra nada y que no somos nada sin Dios y que Él es el que nos guía, nos dirige y nosotros vamos respondiendo según según su voluntad. Y entonces hay un error en el que podemos caer los laicos y yo también creo que pude haber cometido ese error, que cuando Dios nos toca, nos traspasa, muchas veces podemos cometer el error de perder nuestra identidad. Como laicos, ¿qué te quiero decir con eso? Te pongo un ejemplo. Comenzamos a frecuentar una congregación de religiosas y esa congregación religiosa tiene el carisma de la adoración eucarística, la adoración perpetua. Entonces comenzamos a formar parte de esa comunidad, junto con una cantidad de señoras, pues que a lo mejor algunas están viudas, otras están ya mayores o tienen nietos y que tienen el tiempo para estar allí. Entonces uno empieza a vincular, y cuando no puedes ir, o cuando no puedes hacer la adoración, o cuando no puedes hacer la adoración perpetua en la noche, o algún evento, te sientes mal. Y no nos estamos dando cuenta de que en ese ofrecimiento o en esa teología del hogar, en esa presencia, está también Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y para esta dinámica que te estoy contando, esta experiencia, yo tuve mucho acompañamiento sacerdotal. Me ayudó mucho la espiritualidad de San José María Escrivá de Balaguer. No soy miembro numerario, supernumerario del Opus Dei, pero he estado vinculada con la espiritualidad de Escrivá. Algunos sacerdotes me han mostrado mi camino como laica, la santidad es universal, y comprendí a través de ese santo que la santidad pues está ahí en esas cosas cotidianas, en un almuerzo. Entonces, bueno, no está mal decir no. Entonces, bueno, también a esa señora que te cuestiona, que te critica porque no fuiste, porque dijiste, porque rezaste el rosario mal, hay que comprenderla. Ahí yo creo que se está dando ahora ese proceso en la iglesia de una transformación bonita. Yo tengo que comprender a la señora de 60 años, a la señora de 70 años, también tengo que comprender al joven que está llegando con muchas ganas sin saber nada. Entonces, todo eso se va dando naturalmente, ¿no? Pero entender que siempre nosotros como laicos debemos conservar nuestra autenticidad cristiana. Isabel Completamente. es Isabel, Natasha es Natasha, y Dios se va a revelar y me va a pedir a mí algo que sabe que yo puedo dar, y te va a pedir a ti, y te va a pedir a la persona, le va a pedir a la persona que está escuchando lo que él sabe que esta persona puede dar. Eso es muy importante y eso lo aprendemos
de Carlo Acutis, a no ser fotocopias. No ser fotocopias en lo absoluto y algo fundamental que mencionas es que si nuestra vocación está en el hogar, si estamos llamados a ser esposos, a ser padres, esa es nuestra principal tarea, porque a veces creemos que entonces porque estamos en el camino del Señor y estamos sirviendo al Señor, tenemos que vincularnos a todo tipo de eventos, de congresos, de congregaciones y descuidamos lo más importante que Dios nos está dando. O sea, tenemos que empezar a ver a nuestro esposo y en nuestros hijos la presencia del rostro de Jesús. Él nos está diciendo, aquí estoy yo, estoy presente en cada una de estas vidas que te he dado con mi amor. ¿Qué estás haciendo tú con estas vidas? ¿Qué le estás dando de mí para ellas? Entonces nosotros nos volvemos en esas vasijas vacías donde Él puede depositar todas las gracias, todo el amor, todo lo que Él quiere dar a esas otras personas que finalmente algún día harán su vida como son nuestros hijos, pero que se llevarán todo eso que les hemos podido dar como padres. Ahora ya para ir cerrando, Isabela, ¿cómo es formar, criar familia en medio de las vicisitudes del día a día? Y te lo pregunto porque sé que vives en Venezuela, un país muy querido por todos los hermanos latinoamericanos, pero que entendemos y conocemos las realidades sociales que hay allá. Porque sabemos que nosotros queremos siempre darle lo mejor a nuestros hijos y cuando tienen que crecer en entornos que son desafiantes, viene la desesperanza, viene la incomprensión, viene la desilusión. ¿Cómo se transmite la esperanza en medio de la incertidumbre? ¿Cómo se transmite el amor en medio de la violencia? ¿Cómo se logra eso? Siendo agentes de paz y permitiendo, aceptando el sufrimiento con un valor redentor. Eso es muy difícil que se comprenda, porque las personas muchas veces, y me incluyo en esa lista, muchas veces tenemos la tendencia de juzgar los procesos. ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace lo otro? ¿Y por qué no sale de allí? ¿O por qué no se queda allí? Cada quien está donde tiene que estar. Y cuando nosotros entendemos esa realidad, pues vamos a asumir lo que nos toca vivir para transformarlo con pequeñas cosas. Eso es muy importante entenderlo. Claro que sí podemos dar felicidad a nuestros hijos y claro que sí podemos dar lo mejor, porque lo único que permanece y lo único que permea hasta la eternidad es la verdad de Cristo que murió en una cruz en señal de victoria. ¿Qué pasaba con el pueblo hebreo? ¿Y qué pasaba cuando vino Jesús en medio de muchas controversias, persecuciones? Y trato de ilustrarlo desde esa verdad pues teologal que me ha enseñado, desde la verdad del Evangelio y también lo que se nos enseña en el Antiguo Testamento. Llega Jesús y las personas veían las personas esperaban un Mesías que iba a resolver todos sus problemas sociales, familiares, políticos, y Jesús obró algunos milagros. En algunos lugares sí, en algunos lugares no, en algunas personas sí, en otras no. Pero más allá de eso, ¿qué pasó con Cristo? Cuando nosotros comprendemos, es muy difícil, yo estoy hablando acá y para mí también es difícil. Yo no soy ninguna experta ni quiero tampoco no. A veces nos cuesta, a veces hacemos nuestras pataletas, pero contemplar a Jesús en la cruz, que nos dice te amo y yo estoy aquí por ti. Él murió en una cruz, abandonado por todos. El único que permaneció firme hasta el final fue San Juan y la Virgen María, evidentemente. Bueno, y María Magdalena, que fue la primera en dar testimonio. ¿Qué vivió esa gente? Esa gente se le cayeron todos los planes. Bueno, la persona que me iba a resolver y que iba a estar ahí de rey, el rey, ¿qué pasó? Se lo llevaron, está ahí. Bueno, los látigos. Y burlándose de él, yo pienso en eso, en la burla. Ok, y vemos cómo puso el ejemplo de Samaria, porque Jesús se llega hasta Samaria. Si Jesús llegó hasta Samaria, Él está en todos los lugares en donde hay sufrimiento, en todos los corazones, en todas las naciones, para hacer nacer cosas nuevas. Desde esa santidad a la que estamos siendo llamados e invitados. Por eso hay que profundizar. No es que uno esté imponiéndose el sacrificio. No, a cada quien le toca vivir una realidad. Y bueno, Dios nos da las herramientas para seguir adelante. Pero ¿qué tal si esperamos en Él haciendo lo que nos toque? No nos vamos a quedar sentados en un sofá. Porque vemos todo a veces, la vida sigue. Y a veces nosotros queremos que todo el mundo, yo recuerdo, y te lo ilustro brevemente, porque eso también se puede volver una realidad comunitaria, en un proceso de enfermedad que me tocó pasar. Bueno, yo como que creía que todo el mundo estaba como en lo mismo, ¿no? Y no, la vida siguió, mis hijas siguieron, fue cortito, ¿no? Pero ya va. Entonces, bueno, eso también ocurre a nivel comunitario, la vida sigue. A nivel social, a nivel político, la vida sigue.
la gente sigue estudiando, la gente sigue, bueno, ingeniándose, la gente sigue dando respuestas y desde esa realidad, desde ese auge, desde esa fortaleza, desde esa perseverancia, cosas nuevas pueden nacer. Tenemos que volver a Dios, Natasha. Tenemos la necesidad de volver a Dios. En general, el mundo está muy comprometido. Vemos unas noticias muy desalentadoras, la ideología de género, hay que ver cuánto daño está haciendo, las guerras por doquier, cada vez la familia, pues el feminismo que mal concebido, donde la mujer, bueno, se le exige más de lo que la mujer puede dar y no entiende lo que significa el ser mujer. Tantos divorcios, la gente se casa sin saber lo que está haciendo como un evento social. Tanto suicidio, tanta droga. Bueno, aquí tenemos para hablar 10 horas si es posible. Esas realidades, también las realidades sociales, las realidades políticas, tienen que ser iluminadas a la luz del Evangelio. Y pensar y actuar como habrían actuado los santos en tales contextos que se repiten una y otra vez, y también como habría actuado María, que tuvo que, bueno, camuflajearse porque, bueno, mira, imagínate tú, un hombre que era el rey, no soportó que llegara otro rey y, bueno, mató a todos esos muchachitos menores de 2 años. Entonces, ahí, en eso que estamos viviendo, cada uno en su hogar, porque cada uno también vive su realidad en su hogar, encontrar esa luz, esa lámpara como se ilustra en el Evangelio de hoy. Y Dios se encarga de los demás. Hay que ver cuántas iniciativas de rosarios están naciendo y no quedarnos en el pesimismo que nos paraliza y sobre todo, ser muy fieles a nuestra Santa Madre Iglesia, porque el misterio de la cruz y el escándalo de la cruz no fue comprendido por muchos. Entonces, hoy por hoy, lo que nos dice y lo que nos comenta el Papa Francisco, muchos de nuestros obispos, tampoco es comprendido por muchos. No estoy queriendo ser clericalista con esto, porque son seres humanos y hay que rezar mucho por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por nuestros cardenales, pero sí entender que también ahí en esa obediencia, en eso entender qué me quiere decir la iglesia con esto, en ese alinearnos, porque el Papa es el sucesor de Pedro y es el Espíritu Santo quien lo pone allí. Entonces, bueno, de esa verdad, dejarnos iluminar, dejarnos transformar, dejarnos sanar y seguir adelante con esperanza cristiana, una virtud que cuesta mucho conquistar. Fe, esperanza, caridad, una virtud teologal que tenemos que avivar en este momento, no una esperanza efímera, no una esperanza solamente en el cielo que comienza a vivirse desde aquí y cada uno la va descubriendo. Así que bueno, yo espero con esto haber cumplido las expectativas, haber ilustrado con mucha sencillez, pero con un corazón abierto, lo que deseo transmitir y nada. Te deseo mucho éxito, Natasha, en esta misión tan bonita que estás llevando adelante y segura estoy de que ahí, behind the scenes, está tu esposo y tus 2 muchachitas para seguir adelante. Completamente, ahí está mi verdadera vocación y mi verdadero camino a la santidad. Ahí es cuando me pregunto si estoy viviendo el Evangelio, si estoy llevando a Jesús a mi familia y cuando no estoy, y cuando no lo estoy haciendo porque es normal desviarnos, endurecer el corazón, distraernos, volver la mirada a la cruz. A mí me encanta mirar la cruz, mirar a Jesús crucificado y pedirle perdón y sobre todo la gracia de que me permita amar, amar como decías tú y como hiciste esa primera oración y con lo que empezaba esta entrevista. Enséñame a amar como tú nos amas, enséñame a poder darme como tú te diste, porque si tú lo hiciste es porque quieres mostrarme ese ejemplo y que eso lo tenga como mi guía y como mi norte. Yo creería que esa sería la invitación que nos dejas hoy tú con tu testimonio, Isabela, que sin importar los desafíos que como familia estemos viviendo, sin importar las vicisitudes, sin importar los cuestionamientos que hoy tenemos, las distancias o las diferencias, es preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga con esto? ¿Cómo quieres que ame más con esta situación? ¿Cuál es la invitación que estás haciéndome? Abrazar esa respuesta, porque Él nos la va mostrando, Él nos va permitiendo ver esas respuestas en nuestra cotidianidad y empezar esa transformación desde el corazón para afuera. Así es, amén, que así sea. Estoy segura de que Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Así será. Muchas gracias, Isabela. Te mando un abrazo. Dios te bendiga y Dios bendiga a tu familia. Amén, igualmente. Un abrazo de vuelta y un abrazo a todas las personas que se han conectado. Ánimo y adelante.